Hola, ¿qué hace? Soy Eric y hoy les traigo un nuevo capítulo de No Soy un Héroe. Le doy gracias a AnimeBot02 por el permiso de subir este fic. Sin más que decir, comenzamos. Marcado. Y recuerden, Naruto y sus personajes son propiedad de Kishimoto Sensei. Un año después, Konoha. Oficina del Sandaime. Ha pasado un año desde el evento que cambiaría el curso de las naciones elementales, modificando el mapa político y social en el continente elemental. La guerra entre el ahora llamado País de la Primavera y el País de la Luna Llena, fue una guerra corta, cruenta y con un final por demás abrupto y anticlimático que sin embargo, todavía era capaz de dejar a Sherezada como una mujer magnánima al poner a la legítima daimyo del país en el trono de su nación. Siendo la fundación de un organismo peligroso en opinión de varios analistas, el resultado final de esa guerra, la llamada Unión de Países no Shinobi, donde irónicamente, había una nación que tenía su propia aldea de muy menor rango, estaba ganando rápidamente terreno en varios aspectos de la vida diaria. No solo ahora varias naciones no Shinobi ahora podrían hacerse de un muy competente y bien preparado ejército con lo mejor de la tecnología de las dos naciones más avanzadas tecnológicamente, a saber, las poderosas máquinas militares, armas de fuego y esas jodidas armaduras anti-chakra, también estaban respondiendo de forma diplomática y a veces hasta militar, contra los intentos de las potencias Shinobi de obligarlos a salir de esa alianza. El país de los ríos, en medio de Suna y Konoha, por ejemplo, había logrado mantener un frente en sus dos fronteras, repeliendo a Anbu leales a Danzo y a él, así como a los propios Anbu de Suna, en el ahora llamado Corredor Cielo-Río, ya que en esta franja de naciones con aldeas menores o sin ellas, habían hecho un frente unido para transportar sus mercancías desde el País del Cielo, al puerto de Laje en el País de los Ríos y de ahí, a Puerto Mocha en el País de la Luna Llena, que era el enlace de este corredor, también llamado Unión de Naciones no Shinobi, y los continentes más allá del mar, como el Gran Este o el Insular. Un ejército unido entre estas naciones con libre tránsito, máquinas que podían mover enormes mercancías, la construcción de varias de estas, como esas endemoniadas vías férreas y el transporte aéreo, estaban enterrando el viejo sistema de las caravanas comerciales, quitando competitividad a su aldea y a las otras 4 grandes aldeas. Y eso no era lo peor. Empezó siendo un payaso dentro de una lata, luego el creador de la lata se unió a su causa. Ahora habían surgido de forma espontánea, otros 3 héroes en 3 países distintos. Puntualmente, en el país de los pantanos, los vegetales y en la propia nación de Sherezada. La primera de estos héroes era una mujer que usaba un traje de spandex negro con vivos rojos que usaba también, para proteger su identidad, un casco con un distorsionador de voz. La persona que usaba este traje y que se llamaba a sí misma Escarabajo Carmesí tenía la capacidad de agrandar o encoger objetos a voluntad, hacer que los insectos hagan lo que desee y también, ella misma podía crecer hasta el tamaño de 50 metros, más allá del récord de cualquier Akimichi y su jutsu de cambio de tamaño y sin el riesgo de hipoxia debido a su jodido traje. El segundo de estos héroes, más por una generalización que un calificativo, era un gigante de piel marrón y ojos amarillos en una esclerótica negra y cabello naranja que se era llamado la Cosa por los testigos oficiales. Este ser tendía a causar una enorme destrucción a la propiedad pública y privada, aunque jamás lastimaba a alguien que se lo mereciera. Según los rumores, se había ido desplazando desde algún punto en el país de los arrozales, Konoha y varios países del corredor de la Unión de Países no Shinobi, hasta establecerse en el país de los pájaros. Sin ser su intención, este enorme ser de una fuerza avasalladora, había puesto al descubierto el complot del líder de los Shinobi errantes, de conquistar la nación y reformarla a su modo, para hacerse de un lugar de residencia fija. Pero la criatura puso sus planes al descubierto, asesinó a la mayoría de esos insurgentes y con eso hecho, a la fuerza armada de la nación no le costó mucho poner orden en su nación. Desde ese entonces se habían visto en el país varias veces al ser, uno que el Sandaime no dudaba que fuera obra de Orochimaru, posiblemente, la culminación de ese proyecto que le había encargado y que de una forma u otra terminó sucediendo. Y el tercer héroe o más bien, heroína, había surgido a la luz durante la guerra entre la primavera y la luna llena, al proteger al país de la luna llena de ataques furtivos de las potencias Shinobi que capitalizaban el hecho de que el principal poder de tiro de la luna llena se encontraba comprometido con la labor de guerra en primer lugar.
La hechicera, nombre con el que ella misma se había presentado tras el segundo ataque que repelió, era una suerte de poderosa bruja con una capacidad de convocar toda clase de criaturas extrañas que defendían al país a falta de que Tetsujin estuviera ahí. Aunque Chusai tendía a usar el que parecía ser su modelo de armaduras favorita, la línea llamada máquina de guerra, el inventor era más un estratega que ayudaba a fortificar la nación con toda clase de armas increíbles que evitaron tras el tercer intento más descarado de invasión, uno hecho por una de las flotas piratas más grandes que había en el mundo, dado su enorme poder de disuasión, que los Kage mandarán guerrillas sancionadas a intentar colarse en la defensa del país para cortar la cabeza de la leona. Eso lo incluía a él y a lo poco de raíz, la asociación Anbu de su antiguo rival, que aún estaba en operaciones. Lo peor es que algunas de esas armas, en retrospectiva, a saber el rayo de calor y el polvo de la muerte, eran tecnología realmente sencilla en la ejecución, aunque sí requerían cierta sofisticación técnica. Una lupota y polvo metálico plateado, eran algo que requería salvar ciertos detalles técnicos, crear una gigantesca lupa de 6 metros de diámetro y montarla en un mecanismo que enfocaba su haz de calor sobre los barcos enemigos, o pelotones, o el Jinchuriki para el caso, era una tecnología ridículamente inocente, pero altamente efectiva, pues la flota enemiga jamás tocó tierra. Y también el polvo de la muerte que requería poder separar por hidrólisis, sal de mesa, en sus componentes más sencillos y refinarlos para tener armas. El cloro era un gas sumamente tóxico que mataba rápidamente, pero el sodio era peor, al combinarlo con agua. Una vez que lanzaron polvo de sodio sobre los Anbu que intentaron sacar del juego a Sherezada, solo era necesario usar los aspersores del jardín del palacio y tenías un montón de antorchas vivientes, corriendo como pollos sin cabeza que solo alargaban su sufrimiento al intentar apagar sus llamas con agua, avivando el fuego en vez de apagarlo. Con eso dicho, entre las acciones de la hechicera y el maldito de Chusai, nadie fue capaz de hacerle nada a ese endemoniado país. Kami sabe lo que pasaría ahora que son 3 los héroes de esa nación. Y eso no era lo malo, los rumores apuntaron a que Kumo e Iwa estaban invirtiendo, al igual que él y Danzo en cierta medida y manera, en su propia versión de Tetsujin. Pero los modelos de Iwa, creados por Kisuke Urahara, daban risa por esa tendencia a explotar a la primera de cambios, dejando a Kumo como la única nación además de la luna llena, en tener un exotraje de combate con habilidades especiales. Y aunque los llamados Tachikoma no eran algo para tomarse en broma, tanto por el nombre como por su simplón e infantil diseño, según los espías de Jiraiya en Kumo, solo eran del agrado del feudal y no del Yondaime Raikage. Quizás habría una manera de hacer algo ahí. Ahora bien, ¿por qué parecía preocupar más esto al Sandaime que al Yondaime? Debido al idealismo e ingenuidad de este, Minato aún pensaba que hacer las cosas a la manera shinobi podría prevalecer, ya que aunque también era algo elitista el sistema aún vigente, era más seguro en opinión del Yondaime Hokage. Y hasta cierto punto le daba razón Hiruzen, pero no por eso, dejó de pensar en qué pasaría si esos supuestos se habían ido cumpliendo, dejándolo con la razón intelectual, pero con solo un éxito medianamente aceptable. Solo Tenzo había demostrado cumplir las expectativas mínimas del proyecto para implantar líneas de sangre en personas ajenas a estas, criando el Mokuton, aunque en menor medida. Bueno, al menos él y los otros Kage no eran los únicos inconformes. Muchos hombres de negocios como el líder de la corporación Gato, no veían con buenos ojos que Sherezada, Chusai y los demás los fueran desplazando y no podían evitarlo al tener formas de defenderse eficazmente. Bueno, quizá podría usar eso a su favor. País de los pantanos. 6 meses después del primer sueño de su daimyo, Suki Aitana, daimyo del país, se encontraba en su palacio real, en la cámara del trono. Frente a ella se encontraba la sacerdotisa de Tsukuyomi en el país, al lado de ella, Taro Komi, su fiel, aunque cruel primer ministro. La mujer de edad avanzada y por ello, considerada una poderosa sacerdotisa, comenzó a hacer unas cuantas plegarias en silencio, antes de asentir con la cabeza. Entonces, Suki hizo un ademán a sus súbditos, que le trajeron una gran tortuga de tierra, cómodamente acomodada en un lujoso cojín, la pusieron a los pies de la sacerdotisa, que la tomó y levantó por encima de su cabeza. Oh gran diosa de la noche, poderosa diosa de la luna Tsukuyomi, aquella que ve a través del manto oscuro de las sombras, préstame ese don, para poder ver en el oscuro velo del futuro y saber qué le depara a tu humilde servidora, exclamó a viva voz la mujer y se sentó en una silla que le trajeron, y comenzó a observar detenidamente el caparazón de la tortuga. ¿Hay verdad en tus sueños, mi señora? Hay un niño, veo a un infante en tu futuro, comenzó su vaticinio la mujer sabia. ¿Estás viendo el pasado? Rectificó con amargura la daimyo, mi hijo murió al nacer. Nació muerto.
Este niño nació durante el equinoccio pasado, de humilde ascendencia y está dentro de tus posesiones mi señora, literalmente, explicó la sacerdotisa. Creo saber a quién se refiere, intervino Taro. Una de tus sirvientas murió al dar a luz a un niño, o eso alcancé a oír en los cuchicheos de la servidumbre del palacio. Bueno, ¿qué hay con ese niño? Preguntó impaciente la mujer. Las visiones y los oráculos son algo enigmáticos, yo solo trato de interpretar lo que nos dicen, entró a la defensiva la sacerdotisa. Nadie va a culparte por traernos el mensaje de los dioses, intervino nuevamente Taro y añadió, puedes hablar sin temor alguno. Bueno, al menos él y los otros Kage no eran los únicos inconformes. Muchos hombres de negocios como el líder de la corporación Gato, no veían con buenos ojos que Sherezada, Chusai y los demás los fueran desplazando y no podían evitarlo al tener formas de defenderse eficazmente. Bueno, quizá podría usar eso a su favor. País de los pantanos. 6 meses después del primer sueño de su daimyo, Suki Aitana, daimyo del país, se encontraba en su palacio real, en la cámara del trono. Frente a ella se encontraba la sacerdotisa de Tsukuyomi en el país, al lado de ella, Taro Komi, su fiel, aunque cruel primer ministro. La mujer de edad avanzada y por ello, considerada una poderosa sacerdotisa, comenzó a hacer unas cuantas plegarias en silencio, antes de asentir con la cabeza. Entonces, Suki hizo un ademán a sus súbditos, que le trajeron una gran tortuga de tierra, cómodamente acomodada en un lujoso cojín, la pusieron a los pies de la sacerdotisa, que la tomó y levantó por encima de su cabeza. Oh gran diosa de la noche, poderosa diosa de la luna Tsukuyomi, aquella que ve a través del manto oscuro de las sombras, préstame ese don, para poder ver en el oscuro velo del futuro y saber qué le depara a tu humilde servidora, exclamó a viva voz la mujer y se sentó en una silla que le trajeron, y comenzó a observar detenidamente el caparazón de la tortuga. ¿Hay verdad en tus sueños, mi señora? Hay un niño, veo a un infante en tu futuro, comenzó su vaticinio la mujer sabia. ¿Estás viendo el pasado? Rectificó con amargura la daimyo, mi hijo murió al nacer. Nació muerto. Este niño nació durante el equinoccio pasado, de humilde ascendencia y está dentro de tus posesiones mi señora, literalmente, explicó la sacerdotisa. Creo saber a quién se refiere, intervino Taro. Una de tus sirvientas murió al dar a luz a un niño, o eso alcancé a oír en los cuchicheos de la servidumbre del palacio. Bueno, ¿qué hay con ese niño? Preguntó impaciente la mujer. Las visiones y los oráculos son algo enigmáticos, yo solo trato de interpretar lo que nos dicen, entró a la defensiva la sacerdotisa. Nadie va a culparte por traernos el mensaje de los dioses, intervino nuevamente Taro y añadió, puedes hablar sin temor alguno. Bueno, pues sucede que este niño, algún día se sentará en el trono, sentenció la sacerdotisa, en tu trono. Y no solo eso, lo hará con ayuda de un gigantesco escarabajo. Jajajajaja, intentó en vano contener una carcajada la daimyo, eso es ridículo. Los caparazones de tortuga jamás mienten o se equivocan, negó la mujer. ¿De qué se trata entonces? Exigió el ministro, dices que un escarabajo gigante va a ayudarlo, se convierte en un ninja y toma con sus amigos el país. O contrata a varios y uno de ellos le da una invocación de escarabajo para ayudarse en su camino al trono. No puedo leer el cómo, admitió la mujer, solo sé que el nacimiento del niño, y la libertad del escarabajo han puesto estos acontecimientos en marcha. No nos alarmemos, intento mantener la calma Suki, es solo un bebé de 3 meses, cuando sea mayor, entonces veré qué hacer con él. No antes. No haría eso si fuera usted Suki-sama, negó Taro, ahora que sabemos de la amenaza, lo mejor es cortar con ella de raíz. Tan absortos en la conversación estaban que no vieron a la sirvienta de la corte entrar, dejar una charola con té y algunos bocadillos y salir sin ser notada. Había oído la conversación, por lo que tras salir, fue corriendo con la ama de llaves del palacio y madrina del niño, a darle esa noticia. En algún rincón del país. Buenos días dormilona, exclamó el escarabajo de 7 colas, el sol brilla, los pájaros cantan y tenemos una agradable mañana, con el desayuno listo para prepararlo. Se oye como si hubieras tenido una buena noche, se espabiló la pelimenta. Así es, dormí como una roca, asintió con alegría el escarabajo. Y creo que me dormí sobre una, se incorporó mejor la niña, sintiendo la dureza del terreno, ya sin tener la manta de campamento de protección. Bueno, pero pudiste dormir bien, negó divertido el escarabajo. Antes dormía en un colchón roñoso, lleno de chinches y con los filosos resortes saliendo de todos lados y con una única manta, recapituló Fu mientras buscaba entre sus cosas, la cápsula de almacenamiento que tenía sus enseres de limpieza, comparado con eso, básicamente se siente como dormir en una nube.
Lo siento por eso último, pidió perdón el escarabajo, habría sido mejor si hubiéramos acampado en el lado del río que tiene árboles y así habrías podido usar la hamaca para dormir, pero sentí que debíamos de estar de este lado lo antes posible. Yo también lo sentí, Chomei, admitió Zhu, así que no tienes por qué disculparte. Como sea, algo fue lo bastante lejos como para ignorar la sensación que esparce alrededor y pico la carnada, así que veamos qué suculento pez es el que vas a desayunar, advirtió Chomei. Ya rugiste, celebró la niña. Desde que llegaron a este país, el lugar había sido más del agrado del escarabajo de 7 colas que de Zhu. La niña habría preferido ir al país de la luna llena o al de la nieve, o a cualquier país del corredor cielo-río para el caso. Sin embargo, sintió por alguna razón, un fuerte impulso por venir a este país, y aunque más atrasado que otros, y que hacía honor a su nombre al tener muchos pantanos en su territorio, era del agrado de la niña. Aunque no podía obtener trabajo fijo al carecer de los papeles necesarios y negarse a estar más de una semana en un solo lugar, no le estaba yendo tan mal para vivir. Y por otro lado, al ya tener ambos aspectos de su traje dominados, ocasionalmente había ayudado a la población contra bandidos y shinobi renegados, al enfundarse en mariquita, para usar a su alter ego, escarabajo carmesí, para patearle el trasero a los que se habían metido con los demás. Otro lado positivo, es que gracias a que no quería usar el poder de su prisionero, y que el lugar le agradaba mucho, es que carcelero y preso comenzaron a llevarse muy bien, al punto que el escarabajo le contó algo de su pasado y le reveló el nombre. ¿Quién iba a pensar que uno de los 2 fundadores del clan Aburame, era el escarabajo de 7 colas, usando una forma humana? Con la ayuda extra de Chomei, que tenía bastante experiencia y una gran gama de jutsus en su arsenal, aunque negándose a usar una buena cantidad de ellos, limitando a unos 4 su arsenal, así como a los básicos ejercicios de aumento de fuerza, reflejos y velocidad con chakra y la capacidad de caminar en el agua y adherida a superficies, así como de las habilidades propias de Chomei, como sacar un par de alas de la espalda de Zhu, su habilidad para controlar coleópteros o disparar descargas de chakra rayo bastante poderosas, gracias a los cristales de Kerium amarillo, que encontró que según los datos proporcionados por Chusai, mejor dicho, Naruto firmando a nombre de Chusai, al canalizar una gran cantidad de chakra por ellos, disparaba una gran cantidad de chakra elemental crudo. Y aunque la niña estaba tentada a tener todas las clases elementales, de momento solo poseía 3 tipos de cristal de Kerium de color, los 2 cristales amarillos que le daban la famosa e infame picadura eléctrica, así como el cristal azul claro y el rojo que se colocó en raras ocasiones en la protección de la boca, de manera que parecía escupir una gran columna de agua o una poderosa flama. Si tan solo pudiera conseguir los cristales de color negro, verde y el azul oscuro para poder usar los elementos tierra, viento y chakra crudo respectivamente. Otro par de mejoras que implementó a Mariquita, fue la de ponerle una microcomputadora muy poderosa que recibía e interpretaba la información del entorno, gracias a la cantidad de sensores en el traje que no dejaban de dar información. Así la niña sabía siempre de detalles como humedad, composición del aire, tono de voz de su interlocutor, vibraciones que podían ser sonido, etc. Y como ocurría con Tetsujin y a falta de su cuantioso laboratorio y personal, Chomei se convirtió en su analista de información, siendo un tándem muy similar al de Uzumaki y Kurama. Tras desayunar, Fu y Chomei se dirigieron al este, rumbo a la capital, pues habían oído de una banda de ladrones que estaba cerca de la región, algo que no convenía a la niña por 2 razones. La primera, iba contra su sentido de la justicia, la segunda, en el poblado más cercano a los bandidos, estaba próximo a realizarse un festejo, el Festival de la Cosecha, una que era muy abundante, ya que el légamo de la mayoría de las tierras cultivables del país, las que por cierto estaban en su mayoría muy cerca de la capital, era bastante rico en nutrientes y apropiado para la siembra, aunado a la gran cantidad de agua disponible para el riego, hacía lógico que fuera el origen de un antiguo Festival de la Cosecha. Y dado que el verano estaba cerca, la cosecha de temporada primaveral seguramente era celebrada en ese festival. Un festival significa más trabajo y más trabajo era ideal para que consiga empleo, por lo que los idiotas que sabotean esos eventos eran enemigos de la pelimenta. Y efectivamente, al llegar a la cima de una pequeña colina, vieron a la banda de ladrones, acosando a una mujer que iba montada en un burrito, protegiendo con su cuerpo un bulto, posiblemente su hijo.
La ira de Fu y de Chomei se encendió en el acto y usando su reloj de diseño similar al de Tetsujin, la niña estuvo enfundada en cosa de segundos en el traje. Al activarlo, creció hasta alcanzar el 1,80 y dado que aún no empezaba a madurar su cuerpo, parecía un hombre adulto bastante aterrador. Usando uno de los discos de lanzamiento de crecimiento que tenía, gracias a la práctica, lo lanzó con fuerza y al instante, apareció un enorme escarabajo de color marrón y patas muy peludas, el que traía una suerte de silla de montar. De un salto, la niña subió a él y en menos de 10 segundos, los bandidos y la mujer oyeron al escarabajo zumbando por encima de sus cabezas y antes de que alguien registrara algo, 2 de los bandoleros fueron abatidos de una patada de tijera que les pegó en el pecho y los hizo caer sobre un tronco caído hacía algo de tiempo. Ahora, antes de que alguien diga algo, oyeron a todos a Zu, muy cabreada y aterradora gracias al distorsionador de voz. A los 2 que se retiren, se van a ahorrar una conmoción cerebral. Nadie se retiró, por lo que Fu añadió. Que conste que dejar la menor cantidad de heridos, aunque no le merecían, dirigiéndose al escarabajo que usaba de montura añadió, ya sabes qué hacer Chewbacca. El insecto salió volando hacia 2 de los bandidos, mientras otro de ellos intentó cortar a Fu con su arma, pero esta encogió de tamaño y antes de que el bandolero supiera qué pasaba, recibió un poderoso golpe en la quijada, sintiendo algo similar a recibir la patada de un caballo en la mandíbula, quedando fuera de combate en el acto. Otro de ellos intentó amagar a la mujer con su kunai, pero el escarabajo en un vuelo rasante, atrapó la mano del tipo y de un rápido mordisco, le arrancó el arma y varios de los dedos de esa mano, haciendo gritar de dolor al hombre, cuyos gritos hacían competencia a los del bebé. 2 de los otros bandidos buscaban a tientas a la niña, creyendo que se había hecho invisible, justo antes de que uno de ellos fuera jalado por Fu con fuerza mejorada, cayendo de espaldas sobre una roca, rompiéndose 2 costillas al caer de lado. El que estaba con él, lanzó un kunai en esa dirección, sin herir a su compañero o a la heroína para el caso, antes de ser abatido por un golpe al estómago que le sacó el aire y el desayuno. El último de ellos, simplemente salió corriendo al ver cómo los demás habían sido vencidos por el infame escarabajo carmesí, viendo que sería inútil tratar de vencerlo él solo. Gracias a los dioses, respiró aliviada la mujer, es una suerte que los rumores acerca del llamado escarabajo carmesí sean verdad. No es por ser insensible, se dio cuenta de un detalle la ojinaranja, pero no parece que tenga consigo muchos bienes que robar. Y esos tipos parecían muy decididos a hacerle daño, con tal de llevarse sus pertenencias. No buscaban mis cosas, sino al bebé. Dio un salto de fe la mujer, era una mujer de piel morena clara y ojos grises, vestía una blusa blanca, ensuciada por la aventura y un pantalón de trabajo de algodón. La Daimyo está buscando a este niño, debido a que nació marcado. ¿Nació marcado? Pregunto sin entender realmente la niña, ¿quiere explicarme? No sé si deba, fue algo recelosa. Las historias que habían circulado en torno al escarabajo carmesí, le pintaban como una suerte de Tetsujin, que parecía volverse intangible e invisible, aunque para sus enemigos, porque como ella corroboró, él sí podía hacerles daño. Y aunque esos rumores lo pintaban como bien intencionado, también era la opinión de su daimyo y vean. No sabía si debía arriesgarse. Los datos que mi traje me está dando, me señalan una pequeña cueva a un par de millas, creo que lo más sabio, será descansar ahí, para que el niño pueda tomar algo de alimento, y será un buen lugar para que hablemos. La mujer algo recelosa caminó al lado del héroe y efectivamente, localizaron la famosa cueva. Una vez que entraron ahí, usando un pedernal, tras llegar varios escarabajos con leña seca, asustando a la mujer, Fu comenzó a preparar un paquete de sopa instantánea para 4, esmerándose lo mejor posible, ya que era algo a lo que no se acostumbraba. Encendió entonces, ya que la sopa estaba lista, una luz química para alumbrar la cueva, y calentó agua en otra olla, para preparar fórmula para el niño. Una vez que la mujer y el bebé comieron, la pelimenta reanudó donde se habían quedado. Supongo que no puedo pedirte información, sin dártela yo primero, expresó desactivando su traje, asombrando a la mujer al ver cómo el hombre de 1,80 encogía hasta volverse una figura de apenas 1,35, así que creo que lo mejor será dar un salto de fe y presentarme. Soy Zu, creadora y piloto de Mariquita, pero creo que me conoces como Escarabajo Carmesí. La mujer estaba en shock al ver que el héroe del país era en realidad una niña de no más de 12 años, y que no parecía capaz de defenderse sola. Pero qué remedio, la niña tenía razón, ya que le reveló su mayor secreto, ella debía corresponder a esa confianza. Soy Kagome Daimon, antigua ama de llaves del Palacio Real de la Daimyo de estas tierras, se presentó la mujer, y me refería a que este niño está marcado por una profecía. ¿Una profecía?
Inclino hacia un lado su cabeza la pelimenta, viéndose muy adorable, que puede girar alrededor de este niño que justifica que las persigan. La profecía dice que este niño algún día será el que se siente en el trono de Suki-sama, explicó Kagome, y es por eso que el primer ministro, Taro Komi, ha puesto una enorme recompensa por información que lleve a dar con el niño y una mayor si se le entrega. Aunque muchos ya lo consideran su futuro daimyo, no faltan los malandros que quieren aprovechar esta situación y hacer fortuna con él. Ya veo, meditó la niña, no es muy diferente de mi situación, pensó en voz alta y añadió, entonces, creo que lo mejor, sería que las ayude a salir del país y así, puedan regresar a estas tierras a cumplir esa dichosa profecía. ¿Vas a ayudarnos? Preguntó la mujer, no tengo nada que darte. Lo crea o no, sé lo que es nacer marcado con un destino y debido a ello, ser perseguida y humillada por él, explicó la niña, me sentiría muy mal abandonando a ambos a su suerte, así que lo mejor que podemos hacer, es ayudarles. ¿Podemos? Yo y mis chicos, explicó la niña y añadió, ¿recuerdas esos escarabajos? Todos ellos son mis amigos y me ayudan en lo que necesito. Somos un equipo. Un escarabajo le ayudará a cumplir con su destino, reflexionó la antigua ama de llaves. El escarabajo carmesí parece ajustarse a lo que uno considera un escarabajo gigante. La mujer no sabía mucho acerca de los designios de los dioses, pero parecía ser que ellos la habían puesto en el camino de esta niña. Los rumores decían que era una luchadora muy hábil y capaz, y esas habilidades ser intangible e invisible le serían de mucha ayuda en su camino. Al fin parecía ser que la buena fortuna le estaba sonriendo. A diferencia de cierto Sanin Sapo, Kagome no tenía interés alguno en cumplir la famosa profecía por un interés personal. Que cuando su ahijado fuera daimyo, la recompensará por haber hecho todo eso posible. Ella y la madre del niño habían crecido juntas y eran grandes amigas, no iba a faltar a su promesa de proteger al único legado de su mejor amiga, sin importar qué pasará. Y esa diferencia clave, aunada a la fuerte conexión que hizo Fu con el niño, al sentir que en cierto modo, ambos eran iguales, aunque muy diferentes a la vez, en opinión de Kagome, le daba esperanza de que su ahijado, que aún no tenía nombre siquiera, podría llegar a adulto. Un viejo adagio decía: si te pones en las manos de los dioses y tienes fe, ellos te recompensarán. Kagome lo hizo, y ellos le enviaron a una salvadora muy poco probable. Pero una en la que la mujer sentía que podía depositar toda su confianza.